Buenas tardes, nuestro tema de tesis es la prevalencia de depresión asociada a condiciones laborales en el personal administrativo y operativo de la empresa eléctrica Elenco S.A. Cotopaxi, Ecuador. Los autores son Moreno Camila y mi persona Romero Añasco Brigitte. En cuanto a la declaración del problema, tenemos que los trabajadores en la empresa enfrentan factores atenuantes, los cuales son los turnos rotativos, los riesgos eléctricos, las llamadas de emergencia, entre otros. Estos a su vez producen alteraciones psicológicas como lo es el estrés, la ansiedad y principalmente la depresión. Y además disminuyen la calidad de vida de los trabajadores y por supuesto la productividad de cada uno de ellos. Por ello se han realizado investigaciones en las cuales se ha determinado una estrecha relación entre la depresión y las condiciones laborales en diferentes áreas de trabajo, como lo son el sector de la salud y el sector de la educación, pero no se ha podido evidenciar en el sector eléctrico. La importancia de esta investigación principalmente es comprender el vínculo entre el entorno laboral y la depresión, ya que mediante ello nos va a ayudar a determinar los síntomas de la patología de una forma temprana y oportuna para poder adoptar medidas preventivas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y con ello mejorar la productividad de cada uno. Por lo cual se ha generado la siguiente interrogante: ¿cuál es la prevalencia de depresión asociada a las condiciones laborales en el personal administrativo y operativo de la empresa eléctrica Elenco Cotopaxi, Ecuador? El objetivo general es determinar la prevalencia de la depresión asociada a las condiciones laborales en el personal administrativo y operativo de la empresa eléctrica Elenco Cotopaxi, Ecuador. Los objetivos específicos tenemos principalmente determinar la prevalencia de la depresión en el personal administrativo y operativo de la empresa eléctrica, analizar las condiciones laborales entre el personal administrativo y operativo y su relación con la prevalencia de depresión, y finalmente determinar los factores de riesgo en los trabajadores del sector operativo y administrativo de la empresa eléctrica Elenco Cotopaxi, Ecuador. En cuanto a la revisión de la literatura, tenemos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que generalmente se produce ya sea por factores genéticos, factores sociales o factores ambientales. En cuanto en el ámbito de la salud ocupacional se ha convertido en un gran problema, ya que de acuerdo a la OMS figura entre las principales causas de la disminución de la productividad y la baja calidad de vida de las personas. Además, se estima que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es considerada como una causa de discapacidad, produciendo que al año en el mundo se pierda 12 millones de días sin ser laborados a causa de la depresión. En América Latina patología se ha visto un incremento progresivo en los últimos años. En Ecuador, en el ámbito laboral de los electricistas y sus escenarios producen trastornos psicológicos, principalmente se ha evidenciado ansiedad, pero no existen datos en los que se haya estudiado sobre la depresión. Por ello hemos considerado necesario sentar bases para futuras investigaciones a través de esta. Métodos de investigación utilizados, tipo y diseño. Fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población. Se seleccionaron 122 participantes mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Técnicas e instrumentos. Se utilizó el cuestionario GHQ-9 para determinar la prevalencia de depresión y cuestionarios validados para las variables sociodemográficas. Análisis de datos. Los análisis estadísticos fueron mediante el programa de Yamovi. El análisis descriptivo, donde se calcularon las frecuencias absolutas y relativas, fueron mediante chi cuadrado. Y el análisis con regresión logística cruda y ajustada fue mediante el loops radio, intervalos de confianza y el chi cuadrado. Bueno, continuando con la exposición, para los resultados de esta investigación se elaboraron las tablas correspondientes, considerando únicamente las variables estadísticamente significativas. La tabla 1 muestra las condiciones sociodemográficas y laborales de los 106 participantes pertenecientes al área operativa y administrativa. Se observa que el 55.66% corresponde al personal administrativo y 44.34% al operativo. Más de la mitad, del 67.9%, son hombres y la mayoría posee estudios de educación superior en un 67%. Predominan los grupos de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambos con un 33% respectivamente. El 81.1% de los trabajadores son asalariados fijos y con un 65.1% de percepción media de seguridad laboral. El 89.6% labora entre 30 y 50 horas semanales, el 58.8% tiene una antigüedad de 1 a 10 años y la jornada predominante es de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde.
En cuanto a la salud, el 50% reportó una buena percepción general y el 41,5% de salud auditiva muy buena. Además, el 9,4% manifestó violencia verbal cometida dentro del trabajo y el 3,8% pretensiones sexuales no deseadas. De acuerdo a esto, se evidencia una estructura laboral que es estable, predominantemente masculina, con un nivel educativo de medio alto, aunque con señales de riesgo de salud. En cuanto a la tabla 2, esta va a presentar la prevalencia de depresión asociada a condiciones laborales. Se identifica una prevalencia total del 18,9% de depresión, mayor en el personal administrativo con un 23,7% que en el operativo un 12,8%. Por sexo, la depresión fue más frecuente en mujeres en un 32,4% y por edad destacó el grupo de 40 a 49 años en un 31,4%. Entre quienes trabajan de 30 a 50 horas semanales, la prevalencia fue el del 18,9%, mientras que en el personal con una jornada administrativa alcanza un 21%. Quienes se desplazan de 60 a 120 minutos registran un valor más alto con un 50%. En síntesis, hay mayor vulnerabilidad en mujeres, personal administrativo y personas con jornadas extensas o con traslados prolongados. En cuanto a la tabla 3, en el análisis de regresión logística se determinó que el sexo femenino representa un factor de riesgo para la depresión, con un odds ratio de 3,348, es decir, 3 veces mayor que en el hombre. En contraste, tener otro trabajo adicional se asoció con una menor probabilidad de depresión, con un odds ratio de 0,0506. Además, el tiempo de traslado de 60 a 120 minutos mostró una tendencia a mayor riesgo, con un odds ratio de 7,222. En conclusión, el sexo femenino y los desplazamientos prolongados son factores asociados a mayor riesgo, mientras que un empleo adicional puede actuar como un elemento protector. A modo de discusión, la salud mental laboral no depende únicamente de factores individuales, sino también de la interacción entre condiciones organizacionales y factores sociodemográficos. Con el cuestionario PHQ-9, este es un instrumento de validez internacional. Se observó mayor frecuencia de síntomas depresivos en el personal administrativo, vinculadas a la sobrecarga cognitiva, la presión por resultados, la responsabilidad simultánea y el escaso reconocimiento institucional, que genera un desgaste emocional. La mayor vulnerabilidad en mujeres, el 32,4%, se relaciona con doble carga laboral y familiar y la falta de conciliación entre el empleo y la vida personal. En cuanto a las trabajadoras de mediana edad, de 40 a 49 años, el 31,4%, como les mencioné, el riesgo aumenta por la acumulación de responsabilidades económicas y familiares y la falta de descanso que se puede tener. En el ámbito organizacional, horarios fijos, las jornadas prolongadas, los desplazamientos largos generan fatiga, reducen la recuperación tanto física como mental, confirmando el efecto combinado de factores personales y del entorno. En cuanto a las limitaciones, el diseño transversal impide establecer causalidad. El autoinforme PHQ-9 puede generar sesgos de memoria o deshabilidad social, aunque se garantizó la confidencialidad. El muestreo por conveniencia va a limitar la generalización y la ausencia de seguimiento longitudinal impide analizar la evolución temporal de los síntomas. No obstante, los resultados de esta investigación aportaron una evidencia sólida sobre la salud mental en el sector eléctrico ecuatoriano. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda establecer un programa integral de salud mental laboral con evaluaciones semestrales, puede ser con el instrumento PHQ-9. Atención psicológica oportuna y acompañamiento médico especializado. También se puede fortalecer el liderazgo organizacional capacitando en comunicación asertiva, gestión del estrés y resolución de conflictos. Además, en cuanto a lo laboral, se puede promover la flexibilidad laboral como horarios escalonados o teletrabajo parcial en quienes tienen largos desplazamientos o responsabilidades familiares. Fomentar pausas activas, equidad de género, análisis de confidencialidad, de denuncia ante acoso de violencia y reconocimiento del desempeño con incentivos que sean transparentes. Además, se debe impulsar nuevas investigaciones sobre factores psicosociales y salud mental en otros sectores. A modo de cierre, este estudio demuestra que el bienestar emocional del trabajador no depende únicamente del individuo, sino del entorno laboral. Promover espacios saludables, que sean empáticos, mejora la calidad de vida del personal y fortalece el desarrollo institucional. Agradecemos profundamente su atención y el tiempo dedicado a la revisión de este trabajo. Ha sido un honor compartir esta investigación con ustedes. Muchas gracias.